un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos queridos hermanos a su devocional en casa nuevamente, hoy jueves 13 de junio. Ya nos acostumbramos que tanto los martes como los jueves el devocional en casa es de carácter doctrinal y en él leemos las preguntas y las respuestas contenidas en el Catecismo Bautista de 1695. Ya hace algunas semanas venimos con un tema que tiene que ver con la ley moral de Dios. Por allá nos lo decía la pregunta 45 y también la 46 nos dice que la ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Y precisamente también en el versículo 47 nos dice, apoyados en Mateo 22:37, cuál es el resumen de los 10 mandamientos. Y por allá el Señor nos dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí podemos inferir que los 10 mandamientos tienen dos divisiones. La primera de ellas tiene que ver con las cuáles son las obligaciones del hombre para Dios. Y la segunda parte, desde el 5 en adelante, tiene que ver con las responsabilidades del hombre con el hombre. Precisamente hoy vamos a leer esa última parte de la primera división. Mientras el primer mandamiento nos hablaba o nos contestaba la pregunta de a quién debemos adorar. La segunda pregunta nos dice cómo. Recuerden cuando empezaba con una negación, no te harás ídolos. El tercer mandamiento tenía que ver nos habla acerca de quiénes debemos adorar. No tendrás el nombre del Señor en vano. Y el cuarto mandamiento es el que nos toca hoy, que es el que cierra la primera división de los 10 mandamientos. Precisamente estamos hablando de las preguntas 62 y 63 del Catecismo Bautista. Entonces vamos a leerlos, sus preguntas y sus respuestas. La pregunta 62 dice, como suele ser costumbre en estas semanas, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. La pregunta 63, también como suele ser costumbre en estos días que se pregunta es: ¿qué se demanda en el cuarto mandamiento? La respuesta es que el cuarto mandamiento demanda guardar santo para Dios un día entre cada 7 como reposo para Él. He estado leyendo todo este tema de los mandamientos de Dios y ayuda mucho meditar como preparación en la grandeza de Dios. ¿Quién es Él? Ese Dios que se ha revelado, ese Dios que nos ha redimido, ese Dios que es digno de toda gloria. Y ese es el ánimo que tiene la siguiente canción. Y sería un buen preludio para pensar y meditar un poco en este cuarto mandamiento. Ya volvemos entonces. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación.
En la palabra corrección nosotros tratamos de mirar qué cosas debemos cambiar en cuanto a lo que entendemos acerca de cuáles son los planes y propósitos del Señor. Hay quienes dicen que el cuarto día de reposo desapareció con las leyes ceremoniales de los judíos. Y hay algunas consideraciones muy importantes que hay que tener en cuenta, también teniendo en cuenta, como me pasaba a mí, a este corazón rebelde, cuando por la tradición o la incongruencia de la tradición yo entraba tanto en pugna con los mandamientos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la ley moral de Dios fue dada a Moisés antes de las leyes ceremoniales, número 1. Lo segundo es algo muy importante que está en el mismo libro de Génesis. Recuerden que cuando el libro nos expresa que después de que Dios dijo que lo que había hecho, lo había hecho bueno y en gran manera, cuando todo lo completó, Génesis 2.2 nos está diciendo que en el día séptimo de toda la obra que había hecho, que reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, que Dios bendijo ese día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Razones suficientes para anular esa idea de que el día de reposo hacía parte de las leyes ceremoniales y que por lo tanto había que anularlas. Nada de eso. Mucho antes, Dios mismo nos daba ejemplo acerca del mandamiento que luego iba a pedirle al hombre que hiciera. Sería un desastre nosotros no tener en cuenta el mismo ejemplo de Dios a la hora de discutir acerca del cumplimiento o de la vigencia de este mandamiento. Leyendo la Confesión de Westminster también leí algo que me suena muy interesante. Solo Cristo eclipsa la ley de Dios en importancia. Solo Cristo. Y recordemos que cuando lo estaban increpando los fariseos, él mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Razones suficientes estas tres para no cometer el error de considerar que el día de reposo es temporal o es mutable o cambiable. Oremos entonces. Señor, te damos gracias por esta linterna que se convierte en los mandamientos para nosotros, Señor. Lamentamos y confesamos y pedimos perdón por todas las decisiones que tomamos, Señor, atentando contra este mandamiento. ¿Cuántas veces, Señor, salimos de descanso supuestamente? El supuesto descanso que nos merecíamos después de una semana de trabajo. Y eso es porque no contemplamos, Señor, la grandeza de Dios. Es lógico, Señor, que al ser pecadores nosotros entremos en pugna con la ley de Dios. Pero la historia nos muestra, Señor, que para Adán los mandamientos eran como una especie de camino de vida al principio. Después de que cometió el pecado, para él fueron pugna, muerte. Y lo mismo, Señor, tenemos nosotros. Pero solo en tu gracia y en tu revelación y en Cristo, que vino a cumplir la ley, Señor, fue que nos fue alumbrado el entendimiento, Señor. Hoy día podemos expresar una cosa muy distinta a lo que expresamos en otro tiempo. Por eso te rogamos, Señor, piedad y misericordia, que abras los ojos de nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para seguir, Señor, entendiendo el propósito, Señor, que hay en la ley moral de Dios todos estos días con los 10 mandamientos, Señor. En este, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos luz acerca de lo que debe pasar, Señor. Una vez, Señor, hayamos agotado la semana de lo que debe pasar en relación contigo. Santificar el día del Señor. Concentrados allí en comunidad, Señor, en la adoración, en el crecimiento, en la palabra, Señor, en el reposo. Tú mismo, Señor, no solo Jesús, sino tú mismo en la creación, nos diste un contundente ejemplo, Señor, y no tenemos ninguna justificación para negar, Señor, lo que son tus propósitos para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
Ya venimos entonces con la segunda parte de nuestro acróstico. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. En esta segunda sección, en donde usamos la palabra asombro, tratamos de pensar un poco es cómo lo que estamos viendo en este momento nos lleva como a la adoración, como a salirnos de esa racionalidad y en medio de nuestros pensamientos como que incluir signos de admiración. Solamente quiero decir dos cosas. La primera, lo que ya había dicho anteriormente, solo Cristo en su importancia eclipsa la ley de Dios. Y él mismo dijo que él no había venido como ya lo había dicho también, que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Una pregunta que te quiero hacer, ¿tú no has pensado cómo encajan todas estas cosas dentro de los planes de Dios acerca de su plan redentor? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es que el día de reposo inicialmente era el último día por causa del pecado y la miseria humana, y dentro del plan redentor de Dios para el hombre, ese día pasó a ser el primero. ¿Qué más decimos acerca de esto? ¿No te sientes incluido entre los planes de Dios? Yo creo que esto merita más que una especie de silencio, que tú en otro momento te apartes a pensar en los hechos de Dios, en la revelación de Dios, en la intención que tiene de que su pueblo, de tener un pueblo santo, santo como Él es santo. Recuerda que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, y si Dios es santo, Él quiere que seamos santos. ¿No te parece suficientemente sublime este propósito? Por lo tanto, no hablemos más, sino que adoremos al Señor. Grandioso Señor, te damos gracias. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Si en Cristo tenemos todo, Señor. Si Él subió y nos envió su Santo Espíritu para poner en nuestros corazones la ley de Dios. Señor, ante esta realidad, Señor, no queda sino doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro rostro y humillarnos, pero no para sentirnos derrotados, sino porque ese Dios redentor que trajo a su Hijo se engrandece, Señor, cada vez que pensamos en estas cosas. Alabanza y adoración, Señor, es lo que tenemos
Es lo que nos queda, Señor, después de descubrir estas verdades. Gracias, Señor, por la luz del Evangelio. Gracias por tu plan de salvación, Señor. Y gracias por permitirnos, Señor, meditar una vez más en los propósitos, en los objetivos, en las razones, en las grandezas, Señor, de la ley de Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos en la mitad, entonces ya venimos a desarrollar la segunda mitad de esta mañana de devocional en Casa Doctrinal. El tiempo preciso, el verbo carne se hizo. Aquel por quien esperamos, el prometido en el principio. Y vimos tu rostro lleno de gracia y verdad, en Jesús, Hijo de Dios, Santo poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Tu nombre permanecerá para siempre, oh En esta palabra seguimiento nosotros tratamos de pensar un poco es cómo todas estas cosas afirman el tema de la obediencia a nosotros. Ya hemos dicho que el día de reposo solo fue quebrantado por razones de la necesaria redención del hombre por parte de Dios. Solo esto ya nos debería llevar a la obediencia. También el día de reposo, pienso yo, tiene muchas ventajas para nosotros. ¿Acaso no es un domingo donde es la gran oportunidad de crecer como creyentes, escuchando palabra? ¿Acaso no es fascinante la adoración pública? ¿Acaso no son de los más calurosos encuentros los que tenemos con nuestros hermanos, los que comparten con nosotros esa utopía en el sentido de lo grandioso, de compartir la benignidad del Señor en nosotros? No dice la palabra que hay un amigo más unido que un hermano. Eso se da gracias a la redención en Cristo y a los encuentros que tenemos nosotros en la adoración pública. Entonces, esto nos debería de invitar a nosotros a jamás considerar cambiar el día de reposo por nada de este mundo. Obviamente no podemos hacer lo que hacían los fariseos. Tenemos que recordar que el día de reposo está subordinado a Cristo. Los fariseos pensaban más en lo legal del día de reposo. Si fuéramos a ser legalistas, entonces digámosle a un predicador que no trabaje el domingo. Entonces, ¿quién predica los domingos? O digámosle a un médico que no salve vidas el día domingo. Pero tengamos en cuenta dos cosas, en esos dos ejemplos, que ninguna de las dos es por conveniencia propia, sino por actos de misericordia, de piedad o de necesidad. Si tu jefe te llega a decir,
que si no trabajas el domingo la producción no se va a dar y que va a pasar algo negativo para la empresa. Tú no deberías negarte, ¿cierto? Recordemos que las cosas que hacemos las hacemos en subordinación al señorío del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta verdad nuevamente, Señor. Danos sabiduría para ser suficientemente sensatos y no pensar, Señor, jamás en que nuestros deseos, nuestras conveniencias propias, Señor, se conviertan en razones cambiables del día de reposo. No hay ninguna justificación, Señor, a no ser por actos de misericordia, de piedad o de necesidad, Señor. Qué bonito, Señor. Sueño, Señor, que algún día las actividades de la ciudad, Señor, estén paralizadas porque una ciudad entera, las naciones del mundo enteras, dedican ese día a la adoración. Qué bueno sería, Señor, que todo el pueblo te honrara, Señor, a ti, como te lo mereces, Señor. Que el egoísmo, que la violencia, que la avaricia no nos arrebataran, Señor, lo mejor que tenemos, y es la posibilidad de encontrarnos contigo, con la comunidad, y de crecer y adorar juntos al Dios que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, estamos orando. Amén. ¿Listo? Entonces nos queda solamente la última porción de este devocional y ya regresamos entonces. Nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Tu nombre permanecerá para siempre. Quisiera cerrar este espacio devocional de esta mañana tratando de animarte, diciendo lo siguiente. En este momento del devocional de hoy, yo no sé si te has dado cuenta de que este mandamiento del día de reposo nos involucra de una manera impresionante con un Dios que está dispuesto a hacer todo a fin de que seamos perfectos. Aquí se trata es de que veamos gracia en la ley moral de Dios, resumida en los mandamientos. El doctor Ferguson dice que quien conoce la gracia ama la ley. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Porque como dije anteriormente, Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Quisiera que esto te animara bastante. Y cerremos de la siguiente manera, haciendo como una especie de juego de palabras bíblicas.
Moisés subió al monte y descendió con la ley escrita en tablas de piedra. Pero Jesús ascendió y descendió el Espíritu Santo para escribir su ley en nuestros corazones. Que Dios te bendiga, que te anime a meditar en estas semanas en la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. Que veas en ella gracia, luz, gozo, y que esto te permita llevarte también a una oración más genuina y a que jamás se te vuelva a ocurrir prescindir de la oración dominical, y también de exhortar a aquellos a quienes tienen una opinión muy personal, muy individual acerca de no congregarse. Nuevamente, que Dios te bendiga, que te acompañe en todas tus labores, tus tareas en este día, en donde quiera que vayas a estar, con quien quiera que vayas a estar también. Y si este espacio ha sido de bendición para ti, haz tus comentarios y inscríbete. Lo que pretendemos es que esta bendición llegue a muchos otros. Quizás no, muchos otros necesitan también la luz del Evangelio de Cristo. Y este es un medio que utilizamos para lograr ese objetivo. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.